Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Me corresponde hoy presentar al conferenciante José García-Tapial, que va a disertar sobre la restauración del monasterio de Santa Clara, las áreas pendientes. Tengo que recordar que el 15 del pasado mes de marzo, en este mismo salón de Carlos III, se impartió una conferencia por el académico y arquitecto Gonzalo Díaz Recasén y el también arquitecto Antonio Martín Molina, que trató sobre la restauración de la iglesia de Santa Clara. Hoy, José García-Tapial va a tratar del resto del convento. Estamos hablando de una área aproximadamente de 1.600 metros cuadrados, lo que es la iglesia, y más de 8.600 metros cuadrados, lo que es el monasterio del convento, que pasó a ser propiedad municipal allá en el acuerdo del año 2001. Ya antes había habido un previo acuerdo con el ayuntamiento en 1998, porque tenemos que recordar que es en 1996 cuando las 5 religiosas franciscanas abandonan el convento, pues hay negociaciones entre el arzobispado y el ayuntamiento para que poder atender las necesidades de este bien de interés cultural. Pero en aquel primer convenio de 1998 prácticamente no se hizo nada. Sí, en cambio, en el del 2001 sí sirvió primero para ya tener ya redactado el plan director del monasterio de Santa Clara, dirigido por José García-Tapial, y se atendieron unas obras de emergencia hasta el año 2004, para posteriormente, en el año siguiente, sí acometer una intervención más en profundidad, que la cual nos dirá nuestro conferenciante hoy, por encima de 5 millones de euros. Pero hasta ahora no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. Es el motivo que hace que esta Real Academia haya querido interesarse por la situación de este preciado bien de interés cultural sevillano. Hablar de José García-Tapial, creo que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Quiero recordar que hace algo más de 3 años, en el año 2019, nos dio una extraordinaria conferencia sobre la pervivencia de las murallas de Sevilla, ya que él, como arquitecto municipal, pues, dirigió desde el año 1984 intervenciones profundas, relevantes, como fueron las de la muralla de la Macarena, la muralla del Jardín del Valle, intervenciones como fue la recuperación de la Casa de la Moneda, tanto lo que es la edificación civil como los restos de murallas, incluyendo la Torre de la Plata. De José García-Tapial también tenemos muy presente su participación en el rescate del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Y no podemos pasar por alto, entre las obras para mí más relevantes, la rehabilitación completa de la casa de las columnas del barrio de Triana, de la calle Pureza y calle Betty. Una vez jubilado, nuestro conferenciante ha seguido estando vinculado y defendiendo nuestro patrimonio a través de diferentes artículos que ha ido publicando en los medios de comunicación sevillanos y estando presente con sus ideas, sus aportaciones, a mi entender, siempre rigurosas y acertadas en cualquier intervención que se ha tenido en el patrimonio en los últimos 15 años. No quiero pasar por alto, a mí, una situación muy significativa de nuestro conferenciante, el arquitecto José García-Tapial, cuando se planteó la denuncia ante el juzgado del contencioso administrativo número 9, frente a aquel proyecto que ya tenía licencia de obra de la Real Atarazanas. Y les comento brevemente. El proyecto de la Real Atarazanas consigue su licencia de obra en el mes de diciembre del año 2015. Un año antes, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, la popularmente conocida como ADEPA, había creado un consejo asesor, del cual participa José García-Tapial. Ante aquella situación ya municipal que le había concedido el permiso para desarrollar ese proyecto, pues ADEPA formuló los recursos administrativos pertinentes, que fueron todos desestimados. Y no hubo más remedio que ir al juzgado de lo contencioso administrativo, y el juez tuvo a bien hacer una vista previa para conocer la profundidad de lo que se estaba planteando. A esa vista previa acudió el arquitecto autor del proyecto, el arquitecto calculista de esas intervenciones
y como peritos judiciales por parte del Consejo de ADEPA intervino José García Tapial y el también académico electo y arquitecto Fernando Mendoza. A mi entender, aquello fue determinante, puesto que su señoría tomó la determinación de dejar en suspensión esa licencia. A raíz de entonces es cuando la propiedad, Consejería de Cultura, la promotora Fundación La Caixa y el Consejo de ADEPA empiezan a celebrar una serie de reuniones cuyo resultado es el proyecto las obras que ya afortunadamente se han comisado. Pero ese es otro tema. Lo que sí quiero resaltar es la vinculación que nuestro conferenciante ha tenido y tiene sobre nuestro patrimonio, aunque hoy solamente se va a limitar a hablarnos del convento de Santa Clara. Muchas gracias. Buenas tardes. Ilustrísimo señor presidente de la Academia, señores académicos, señoras, señores, el convento de Santa Clara es uno de los edificios más complejos de la ciudad de Sevilla. Y es complejo porque su historia ha sido muy compleja y muy accidental. Es una historia que se desarrolla a lo largo de 8 siglos y que empieza con el repartimiento de Sevilla. Esto que vemos aquí es la zona noroeste del casco antiguo, lo que se entendería por los barrios de San Vicente y San Lorenzo. En aquella época, en aquellos años de los primeros de la Reconquista por San Fernando, a esta zona se la conocía como la abadía, pero no porque fuera restos de ningún monasterio cristiano, sino porque se tenía la idea o el convencimiento de que había sido residencia de los últimos reyes de Taifa, de la dinastía abadí. Entonces, en todos los escritos, en el repartimiento de Sevilla, en las sesiones que se hacen, se habla siempre de los terrenos que hay en la abadía. Se habla, por ejemplo, de que a la orden de Calatrava se le cedieron las casas del Moro Alfil, y fue una constante el que en aquel enclave, en todo este barrio, existían varios palacios árabes. Las últimas excavaciones arqueológicas que se han hecho en los últimos 20 años nos han podido confirmar que efectivamente en 3 puntos concretos del barrio sí existía un palacio islámico preexistente. Esos tres puntos eran, uno, bajo el convento de San Clemente, que fue excavado precisamente por Miguel Ángel Tabales, el mismo que ha excavado Santa Clara, y allí se pudo constatar que efectivamente había existido un palacio, que el palacio tenía una gran dimensión, superior a 6.000 metros cuadrados, pero que cuando se ocupa por las monjas no se respeta en absoluto ninguna de las edificaciones preexistentes. Hay incluso restos de haberse producido un incendio y desde luego fue todo arrasado a nivel de los pavimentos y lo único que se ha podido identificar son los arranques de algunos muros y las cimentaciones de otros muros. Se puede ver algo en la imagen superior de la derecha. Otro caso muy característico es el de la Orden de San Juan de Acre. A la Orden de San Juan de Acre se le conceden unos grandes terrenos, que los terrenos estarían incluidos entre lo que es la actual calle Santa Clara, la calle Lumbrera, la calle Guadalquivir por el sur y por el oeste la propia muralla, ¿no? Dentro de todo ese gran espacio que podemos ver ahí en esa foto aérea de la excavación que se hizo, porque eso fue una excavación hecha por la empresa municipal de la vivienda, se ha constatado que existía un edificio de dimensiones monumentales. Ese edificio de dimensiones monumentales fue completamente arrasado y además se dan unas circunstancias. Fue arrasado,
se retiraron los escombros completamente, es decir, no ha quedado ningún resto de un capitel o un trozo de decoración mezclado con otros escombros, a lo mejor en unas albercas o esto, sino que fue retirado absolutamente y después de haber sido arrasado, se tardaron por lo menos 20 años en volver a construir encima. Esta actitud de arrasamiento, de no contar con nada de las edificaciones preexistentes, cuando estaba claro que se le estaban cediendo a los nuevos dueños, se le estaban cediendo unos edificios significativos, unos edificios importantes. Eso hace pensar en una cierta mentalidad, ¿no?, de borrón y cuenta nueva y no querer saber nada de lo que allí existía. Sin embargo, con el tercero de los terrenos que se le cedieron, fueron al infante don Fadrique, sí se han encontrado muchos restos islámicos. O sea, en primer lugar, ha sido posible identificar la planta del edificio, que es la que vemos allí en el ángulo superior izquierdo, ¿no? Como veis, el edificio se organizaba en anillo en torno a un patio rectangular, orientado en la dirección norte-sur, y en el centro de ese patio un estanque estrecho y alargado. Como veis, es una tipología edilicia muy común en el arte islámico, que después el Mudéjar va a seguir reutilizando, pero que se encuentra en el Alcázar y en todos los edificios de esta misma época. Pero no solamente se ha podido identificar, se han encontrado restos bastante completos. Por ejemplo, una alberca almohade se ha encontrado, que es la imagen superior del centro, que se encuentra también en buen estado, incluso con su pavimentación y la cubrición de las paredes, y un pie de una pileta, un pie decorado, que es la imagen superior derecha, que han aparecido perfectamente. Ahora mismo este pie cerámico se encuentra en el Museo de la Cerámica de Triana. Pero lo más sorprendente es que 800 años después, y después de haber pasado por distintas manos, que veremos ahora, todavía hoy en las paredes, en los muros, e incluso a gran altura, solamente debajo de unas capas de cal es posible encontrar una yesería de Ataurique y una decoración islámica perfectamente conservada. Esto nos hace pensar que del primitivo palacio se ha conservado bastante, y se ha conservado bastante zonas emergentes, no solamente soterradas. ¿Por qué aquí se ha respetado algo y en los anteriores ha habido un arrasamiento? Hay que comprender la personalidad distinta del infante Fadrique. El infante Fadrique era el segundo hijo de San Fernando y Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia era nieta del primer emperador del Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja. A Fadrique le ponen el nombre de su abuelo, porque Fadrique no es más que la castellanización de Federico, y se hace con la intención de que, puesto que el primogénito Alfonso va a heredar la corona de Castilla, él herede el ducado de Suabia, que le corresponde por su madre. Para reclamar el derecho a este ducado de Suabia, se envía con apenas 16 años, se envía a Fadrique a la corte del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de este nombre, la corte no estaba en Alemania, sino que la corte estaba en el sur de Italia, lo que se llama en Apulia, en el tacón de la bota, y principalmente en Sicilia. El emperador en aquel momento vigente, que es Federico II Hohenstaufen, es el primo hermano de la madre, de Beatriz de Suabia, y allí va él
digamos, bajo el patrocinio del emperador. El emperador Federico II era un emperador bastante adelantado a su tiempo y bastante excepcional. Cuando la mayoría de los monarcas europeos de la época eran semianalfabetos, el emperador Federico II hablaba 9 idiomas, incluido el árabe. Era un gran amante de las artes orientales, de las letras, de la filosofía, de la astrología, de la arquitectura como manifestación del poder. Estaba rodeado por una guardia personal formada por musulmanes, lo cual quiere decir que había una gran coexistencia cultural en aquella corte entre lo cristiano y lo árabe. Mientras todos los reyes de la época mantenían unas magníficas relaciones con el Papa y todos buscaban organizar cruzadas bajo el apoyo pontificio, Federico II, al contrario, estaba enemistado con el Papa. ¿Cuál era la razón? Básicamente que los estados pontificios eran limítrofes con los estados imperiales y estaban continuamente en pugna. Eso le costó al emperador Federico II ser excomulgado en 2 ocasiones. En este ambiente tampoco convencional y tampoco, digamos, tampoco guerrero, tampoco castellano, por entenderlo de alguna manera, fue donde se crió Fadrique. 5 años, desde los 16 hasta los 21, realmente es la época fundamental en la formación de un joven. Ahí permanece en esta corte hasta que su padre reclama que vuelva a Castilla para que la acompañe en sus campañas por Andalucía. Y aquí se incorpora en 1245, vuelve. ¿Cómo era ese palacio almohade que se encuentra Fadrique, que le toca, digamos, en el repartimiento? Pues, como hemos apuntado antes, unas edificaciones en torno a un patio rectangular orientado en el eje norte-sur, un estanque central, y lo más interesante y lo que se ha podido constatar su permanencia es que en el extremo sur existía una cuba, un espacio de doble altura, ¿no?, que vemos allí en el lado de la izquierda, de la imagen superior izquierda. Está ahí, ¿se ha pasado la página? No, ahí está. Que está el Palacio Almohade. Este pabellón del sur del edificio Almohade lo vemos ahí abajo en esa imagen. Hay un gran arco de entrada. Ese arco, en la fotografía central de abajo, vemos cómo las monjas lo habían respetado completamente, seguía existiendo hasta nuestros días, se ha mantenido ese arco, y esas ventanitas que se ven sobre el arco, 3 ventanitas dobles, pues han aparecido en la rehabilitación que se hizo, una fase que se hizo en 2015. Incluso se ha podido recuperar el espacio de la cúpula central de la bóveda, aunque no con su forma primitiva, que es ese pequeño cuadrado girado que se encuentra ahí en el centro de la imagen, ¿no? Cuando llega Fadrique, en primer lugar, acepta, digámoslo así, la organización general del edificio. Lo primero que llama la atención es la importancia que le da a la torre, a la gran torre. Es evidente que es algo que se comienza inmediatamente que Fadrique se hace cargo de lo que se le ha entregado, ¿no? Y me llama la atención que la torre se ha colocado en el mismo eje norte-sur que marca el estanque, enfrentado con la cuba del sur. Esto
lo que nos está dando es una clara intención de integrar los nuevos edificios, la nueva construcción en la organización ya existente. No estamos hablando del arrasamiento que veíamos en los primeros ejemplos, sino que estamos hablando de una actitud mucho más integradora de la nueva arquitectura con la arquitectura preexistente, reutilizando, por ejemplo, el tema del patio rectangular, del estanque central, de posiblemente las plantaciones de cítricos en los andenes de ese patio, pero sin embargo van introduciendo ya elementos ya cristianos, claramente cristianos y castellanos, que se centran sobre todo en el costado oeste. En el dibujo de abajo de la izquierda vemos que el frente que se ve ahí se ha constituido con una cubierta de 2 plantas y una torre, una nueva torre. No estamos hablando de la torre exenta de los jardines, sino que ya estamos hablando de una estancia torre, de un salón torre. Ese salón está señalado por un gran arco de entrada, rematado con un alfiz, y luego con unas ventanas tetralobuladas en cada uno de los lados de esa torre, ¿no? Luego, posteriormente, cuando las monjas en el 16 labran la nueva fachada renacentista del claustro, esa torre queda en segundo plano, y queda absorbida por los tejados del convento. Ahí podemos ver en las fotos inferiores cómo una de las ventanas tetralobuladas de la torre fue cegada, pues la cegaron todas cuando llegaron las monjas, y su similitud con las ventanas de la propia torre de don Fadrique. El espacio central del Palacio de don Fadrique es precisamente ese costado oeste, y aquí vemos las ventanitas ya claramente góticas que va introduciendo Fadrique en el espacio, el gran arco de acceso con su alfiz a la parte inferior izquierda. Vemos el gran arco de acceso a esa estancia torre y cómo sobresale la torre de Fadrique, cómo sobresale todavía hoy por encima de los tejados del convento. En esta foto inferior derecha podemos ver cómo están relacionados el gran arco de acceso con la torre que sobresale. Esta sala principal del espacio, interiormente del propio convento, pues podemos ver cómo se ha convertido una de las ventanas tetralobuladas, se ha convertido en puerta, otra se ha respetado, aunque cegándola, y luego vemos ahí debajo de la ventana cegada y junto a la puerta vemos restos de una franja de epigrafía. Esta se ve un poquito más en detalle aquí. Son distintas bandas de epigrafía que se han encontrado. Se han encontrado las bandas de epigrafía tanto en la parte superior de esa estancia torre, debajo exactamente de las ventanas tetralobuladas, y también se han encontrado en todo el deambulatorio bajo del claustro, lo cual nos está diciendo que esos muros son del palacio de don Fadrique, que esos no han sido alterados por la comunidad posteriormente. En la rehabilitación pues se ha procurado que estos quedaran visibles, porque claro, cuando la comunidad levanta una planta alta, pues entonces el forjado lo entestan directamente en las bandas de epigrafía y lo ocultan en gran parte. Ahí se ve cómo se ha podido rescatar algunos trozos de ellos, ¿no? El siguiente paso, Fadrique tuvo muy poco tiempo, prácticamente 8 años pudo disfrutar solamente de su
de su palacio, porque apenas 8 años después de haberlo recibido, expulsado de la ciudad de Castilla, se refugia precisamente en Túnez, porque el sultán de Túnez era aliado del emperador Federico II, con el cual había tenido sus años de enseñanza, y él se refugia en Túnez y sin duda alguna debía dominar el árabe, haberlo aprendido en su estancia en la corte imperial, y ya allí perdemos, digamos, la relación con Fadrique. Durante 10 años permanece el convento formando parte de las propiedades reales, sin conocer que se le dé un nuevo uso. Tengamos también en cuenta que en aquel momento Alfonso X se está presentando un verdadero problema de despoblación de la ciudad. O sea, la ciudad está muy poco poblada. Se le ha cedido a las órdenes militares, se ha cedido a órdenes religiosas, etcétera, pero la ciudad tiene poco atractivo para la población. Y 20 años después se le cede a los caballeros Calatrava. A la orden de Calatrava se les cede y están ahí desde 1269 hasta 1289, que entran las monjas en el convento, la comunidad de las monjas clarisas. Lo primero que hacen las monjas, naturalmente, es aprovechar los espacios que hay en el propio palacio, hasta que puedan acometer obras de más envergadura. Básicamente reconvierten 2 estancias. Una es la propia sala estancia torre del espacio principal del Palacio de Don Fadrique, lo ponen como espacio principal de la orden, o sea, como celda prioral para la abadesa. Y el siguiente espacio es una sala en el norte, en el costado norte del patio, en el que colocan la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, que siguiendo las costumbres de la orden franciscana, cubren con pinturas murales en su totalidad. Hay algunas pinturas murales que han mantenido su uso litúrgico, digamos así, durante los 8 siglos de permanencia de las monjas, y se han conservado en entera, visible. Por ejemplo, esa imagen de la Virgen de la Antigua o de San Cristóbal, ¿no? Pero, sin embargo, otras muchas pinturas, sin duda más antiguas y creemos que de más valor, se han cubierto con cal, y solamente dentro de un programa de investigación que se hizo de los paramentos se han podido deducir, como veis, hay una imagen de un apóstol, de un ángel, y eso entendemos que es uno de los elementos más valiosos que tiene el convento. No quiero dejar de referirme a la estatua del enterramiento del obispo de Silves, Fray Álvaro Peláez, de 1349. Esto es muy importante porque esto ya nos dice que en esa época, muy al comienzo del 14, eso ya se usaba como iglesia, y lo suficiente como para que el obispo de esta ciudad, hoy portuguesa, pidiera ser enterrado en la iglesia del convento de las monjas de Santa Clara. El siguiente gran paso que dan el edificio es ya a finales del siglo XV, comienzos del XVI. Lo primero que hacen es la gran nave dormitorio, es que está ahí en amarillo, en la parte superior del gráfico de arriba, que podéis ver. Es un dormitorio extraordinariamente largo, de 100 metros de longitud, con lo cual el convento se cierra por su lado oriental completamente. Al mismo tiempo se empieza a labrar la nueva iglesia, una iglesia mudéjar claramente,
orientada sur-norte, no este-oeste, como era la instancia primitiva, y procura con ella sellar el costado occidental del convento. Con lo cual, tanto por este como por el oeste han delimitado sus límites y podrán acometer a continuación el cuadrado del patio, del claustro, el convertir el rectángulo primitivo, el rectángulo del patio rectangular islámico en un cuadrado renacentista. Ya claramente estamos entrando en el Renacimiento y las monjas se adhieren a él. Una vez cuadrado el patio y levantada las nuevas fachadas, con el efecto que ya hemos dicho de que se queda la torre en segundo plano, en el centro de ese nuevo espacio rectangular, pero en el costado sur, se levanta la nave refectorio que hoy podemos ver. Es curioso, y lo podemos ver en la maqueta que hay abajo a la derecha, que la nave refectorio se hace respetando el volumen de la cuba. O sea, que la cuba, ese elemento típicamente islámico, ha sobrevivido e incluso las monjas lo han respetado, no han querido derribar y hacerlo ahí, sino han salido tangente ahí. En la rehabilitación que se ha hecho en toda esa parte, pues se han encontrado muchas pinturas murales de carácter cristiano, de representaciones de la Sagrada Familia, etcétera, con un intento de cristianizar un espacio que evidentemente era de una raíz islámica evidente. Cuando construyen la planta alta, ese espacio de doble altura lo aprovechan las monjas para colocar la caja de escalera en ese punto. Aquí terminan, digamos, las grandes transformaciones del convento, pero aún tuvo en época contemporánea un par de intervenciones más. Una fue en el siglo XIX, durante el periodo de la desamortización. Entonces no se exigió a la comunidad que abandonara el convento. Se les permitió seguir viviendo en el convento con la condición de que no hicieran vida comunitaria, sino lo que se llamaba vida de particular. Vida de particular quiere decir que no podían comer juntas, que no podían dormir juntas, sino tenían que vivir aisladamente e incluso admitir pupilas alquiladas, etc. De tal manera que fuera un tipo de vida más seglar y menos religioso. A este efecto, la comunidad construye, ahí está en amarillo, pegado a la iglesia, un bloque de apartamentos, le diríamos hoy. Son pequeños apartamentos con ese cuidado por los armarios, por los fogones de la cocina, con unos azulejos tipo Delft realmente muy significativos y con una estética de ventanas y cierros absolutamente urbana y absolutamente distinta de lo que solemos encontrar en los conventos de clausura, que ya hemos visto cómo ha empezado segando las ventanas del Palacio de Fadrique. La siguiente transformación no fue una suma como lo que había sucedido con la desamortización y las viviendas particulares, sino que fue una resta. Y además fue una resta traumática, una resta, digamos, violenta, en el sentido de que violentó el edificio. Fue la primera compra que en 1918 le hace el ayuntamiento a la comunidad. Le compra la torre de Don Fadrique, le compra los jardines en torno a la torre de Don Fadrique, el compás y la mitad de los dormitorios de las monjas, incluso algo más de la mitad, porque
los dormitorios que llegaron a principios del siglo XX medían 92 metros de longitud, como describe Gestoso en su libro, se cortaron 50 metros y se dejaron 40 para el uso de la comunidad. En la foto aérea de la parte inferior derecha podemos ver la gran longitud que tiene esa nave de los dormitorios y cómo se ve que perfectamente forma parte del mismo edificio. Fue, digamos, abruptamente cortado en dos partes, se labra un muro en medio y ese muro continúa hoy, 100 años después, continúa ese muro exactamente igual, separando absurdamente dos trozos del mismo edificio y del mismo propietario, que es el Ayuntamiento de Sevilla. No fue este el último convenio compra-venta que hizo el Ayuntamiento con las monjas de Santa Clara. Vamos a ver ahora. En este gráfico se han señalado los tres convenios más significativos. En verde está la de 1918. Luego en amarillo se firmó un nuevo convenio que fue 28 de diciembre de 1998, poco después que las monjas se dieran la propiedad del convento al arzobispado. El arzobispado entró en negociaciones con la gerencia de urbanismo, entonces en manos del partido andalucista, para venderle el medio dormitorio que no se había vendido, más unas dependencias, más unos trozos de las huertas. Ese convenio no se llegó a materializar en una sesión porque a instancia del propio arzobispado continuaron las negociaciones hasta que la venta fue la totalidad de la clausura, que es el espacio que está marcado en color morado. El arzobispado se reservó la iglesia, la sacristía y una crujía, la crujía oriental del compás, para que casi un rectángulo que está marcado en color celeste. Cuando se recibe esto en el ayuntamiento, el edificio estaba en ruina total, no era que estuviera simplemente en mal estado, sino que había problemas graves de estabilidad y sobre todo había unos problemas gravísimos de estanqueidad, o sea que el agua entraba por todos lados. Eso llevó a unas primeras actuaciones de urgencia que consistían básicamente en apuntalar todo lo apuntalable, ese bosque de puntales que veis en esa foto, y luego en colocar unas cubiertas provisionales. Cubiertas provisionales, pues podéis ver ahí el estado en que se encontraban las cubiertas. El siguiente paso fue una primera fase de rehabilitación. Se le llamó rehabilitación de los espacios singulares, porque lo que se pretendía era acotar una zona continua, accesible desde el exterior y que integrara los espacios más valiosos y más vulnerables. Esos más valiosos y más vulnerables eran evidentemente el claustro y el refectorio, con lo interesantísimo azulejería que tiene, con los artesonados, etcétera, ¿no? Y se completó con los dormitorios para tener un acceso provisional que lleva ya pues casi 20 años desde la calle Beca, en vez de su acceso lógico, que es por la calle Santa Clara. Voy a poner unas imágenes sin detenerme mucho en esto, porque no es el motivo de la conferencia, ¿no? Pero un poco para que se vea el volumen y el tipo de obra que hubo que realizar, ¿no?
Ahí podemos ver cómo la cubierta del dormitorio alto no es nueva completamente, acaso aprovechando los tirantes, que fueron lo que se pudo aprovechar, se desmontaron, se restauraron y se volvieron a colocar, pero el resto estaba... Bien, aquí hemos llegado a este punto, que es el punto en el que estamos ahora mismo, en el cual tenemos ante nosotros cuánto se ha rehabilitado y qué falta por rehabilitar. El primer cuadro que tenemos arriba a la derecha es un poco las propiedades como están repartidas. Si la superficie construida total son 10.439 metros, la superficie construida propiedad del ayuntamiento son 9.190, de los cuales solamente ha restaurado 4.085 metros cuadrados, o sea, un 45%. Sin embargo, de los 1.000 metros cuadrados, 1.248 metros cuadrados de la SOIPAO están totalmente rehabilitados. No, a día de hoy no, pero ya está la obra y según comentaron aquí sus autores el otro día, pues a lo largo del presente año se espera terminar. También en esta misma fecha se espera terminar la restauración de la torre de Don Fadrique y de los jardines. Por tanto, ahí vemos en esos tres colores, en el color más rosado, la torre de Don Fadrique, esos jardines, en el celeste lo que es la iglesia y en el verde lo que es la de los espacios singulares, más el espacio cuadrado al lado del refectorio, que es de la restauración de la cuba que se hizo en 2015. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda más de la mitad del convento. Nos queda más de la mitad del convento, pero esa mitad tiene varias circunstancias. Una de ellas es que está desperdigada, no está unida toda en un sitio que se pueda actuar de una sola vez, sino que está desperdigada. Segundo, es de muy distinta época y con muy distinta casuística y problemática de una zona a otra. Por ejemplo, hay determinadas zonas en las cuales es imprescindible ir con la arqueología por delante, porque realmente hasta que no veamos arqueológicamente qué es lo que tenemos, no sabemos de qué podemos disponer, qué podemos tocar y hasta qué punto. Ahí lo hemos ordenado, esos 7 sectores, digamos, lo he ordenado de menor a mayor dificultad de rehabilitación. Vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos. El primero es los dormitorios cortados. Los dormitorios cortados es, digamos, el reparar el daño más brutal que se le ha hecho al convento, que es partir la unidad constructiva y espacial de los dormitorios, unos dormitorios espectaculares de 92 metros de longitud, que en este momento están reducidos y vemos apenas una nave de 30 y tantos metros de longitud. Veríamos el triple. Ahí podemos ver cómo la parte señalada con el verde más intenso es bastante más larga que la parte del verde más claro, que es el que ya está restaurado y está. Ahí la rehabilitación es muy ligera, porque el edificio ha estado en uso hasta hace pocos años. Por tanto, no es un edificio en ruina, sino es simplemente un edificio que hay que eliminar la separación que lo aísla de la parte ya rehabilitada y acondicionarlo para el nuevo uso expositivo que se le quiera dar. Hay un aspecto que es importante y que se debería documentar a la máxima urgencia. Esa nave cuenta con una cubierta de fibrocemento, que como todos sabemos es cancerígena. Por tanto, es de la máxima urgencia que se acometa la retirada de esa cubierta de fibrocemento y sustituirlo por una cubierta de teja tradicional como la que tiene el resto de esta nave. Eso, con la ayuda inestimable de José María Cabeza, y hemos hecho una valoración y hemos visto que está del orden de los 275.300.000 euros. Quiere decir que es una cantidad perfectamente asumible
por las arcas municipales en sus presupuestos anuales perfectamente asumibles. No hay que esperar a que venga Europa ni que venga nadie a resolver este tema. El artesonado, como veis en esa foto, se conserva perfectamente, el de la planta alta, y en el de abajo, en la planta baja, están los canes antropomórficos que ahora mismo se pueden observar en la parte que está restaurada. El segundo elemento que se podría acometer rápidamente es la vivienda de particulares. La vivienda de particulares es una unidad histórica y constructiva relativamente reciente, quiero decir, de mediados del siglo XIX, con unos materiales sencillos, a poco más de 400 metros cuadrados, y que perfectamente también se podría acometer de una sola vez la rehabilitación de esos bloques perfectamente con los medios municipales ordinarios. El tercer espacio es el de las cocinas. Estas cocinas que están pegadas al refectorio tienen una parte que es del edificio primitivo, del convento Palacio Fadrique primitivo, es una crujía exclusivamente, la crujía que da al patio, y el resto son edificaciones muy posteriores y sin ningún valor. Y además están en estado ruinoso. Últimamente tuvo que hacer el ayuntamiento una actuación de urgencia ahí porque se habían producido hundimientos en esa zona. Es una zona también perfectamente actuable a corto plazo y que, como en el caso de los dos casos anteriores de los dormitorios cortados y de las viviendas particulares, no tiene problema arqueológico inicialmente. Nunca podemos decir esto es un edificio de esta característica, pero en principio no parece que tenga problemas arqueológicos. Sí tiene problemas arqueológicos, claro, ya la parte de lo que se llama el antiguo noviciado, que es la parte que está al sur, contigua al refectorio. Ahí estaba el antiguo noviciado, había un claustrillo mudéjar de las novicias de ese claustrillo. Aún es posible ver algunos pilares de ladrillo ochavados, como vemos ahí en la foto inferior izquierda. Y esta es una zona de poca superficie construida, de aparentemente poco valor, pero muy importante arqueológicamente. Ahí ha aparecido la alberca almohade que antes citaba, estos restos mudéjares de esos pilares ochavados que he comentado, que también nos indican que ahí podemos encontrar bastantes elementos sorprendentes, y esta zona ya requiere un tratamiento arqueológico previo. Lo mismo sucede no ya con el compás, que el compás hay que distinguir en el compás dos partes, las edificaciones que están en torno al espacio abierto, al compás probablemente dicho, y luego las edificaciones que bordean el pasaje que nos lleva a la puerta Reglar. Estas edificaciones, todo está marcado con el color marrón que veis ahí, pues estas edificaciones todavía no se ha podido determinar su antigüedad y el valor que tienen, porque ahí han aparecido restos de unas ventanas que no se sabe si esas ventanas daban a una calle que corregía la alineación de Santa Clara, y si esas ventanas correspondían al Palacio Almohade, al de Fadrique, a las monjas. Hay muchas interrogantes todavía en esa zona, y hasta que no se haga un estudio arqueológico concienzudo, creo aventurado intervenir en esa zona constructivamente y rehabilitando sin saber muy bien dónde estamos. Y quedan los dos elementos, las dos zonas más difíciles y más complejas. Uno es el costado norte del claustro. El costado norte del claustro tiene una planta baja con la iglesia primitiva
del convento, con sus pinturas murales, con el enterramiento de bulto redondo del obispo de Silva, el más antiguo escultura de bulto redondo policromada que hay en Sevilla. Pero es que en la planta alta es donde están las más interesantes yeserías de Ataurique. O sea, que en la planta alta, sobre lo que se remodeló como iglesia, hay muchos restos almohades. Por tanto, ahí es muy difícil actuar a ciegas, sin antes haber deslindado perfectamente dónde estamos, dónde termina la intervención cristiana, dónde empieza la intervención almohade, qué tratamiento se da a cada una de ellas. Por eso considero que es una de las partes más complejas. Luego, encima, está alrededor de eso está la Galería Norte, puramente renacentista, con pinturas murales del 16 y del 17, que necesita también su propio tratamiento. Y el último de los espacios, que es ese costado oeste del Palacio de Don Fadrique, que antes veíamos con la gran torre central. Esa estancia torre que veíamos tendría seguramente unas alcobas, unas piezas relacionadas con ella. Esas están ahora mismo absolutamente fragmentadas y perdidas por las fragmentaciones que fueron haciendo ya la comunidad, porque la comunidad, conforme en los últimos siglos, conforme fue perdiendo número de monjas, fue abandonando las grandes naves dormitorio, que eso eran difíciles de calentar, y fueron haciendo pequeñas celdas, y está todo el espacio interior del convento está muy fragmentado. Esta es una zona que precisa una intervención muy delicada, muy de estar sobre el terreno y de ir viendo qué es lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esta es, digamos, el enfoque general de la conferencia. O sea, ¿qué es lo que nos queda por rehabilitar? ¿Cuánto nos queda? Ya hemos visto que es algo superior al 50%, y de qué forma debemos de actuar. Que personalmente entiendo que hay que ir de una forma fragmentada, individualizada por cada sector, teniendo en cuenta los problemas muy distintos que tiene cada una de esas partes, ¿no? En muchos casos absolutamente dependientes de las investigaciones arqueológicas, pero en otras partes ajenos a ello y por tanto se podrían acometer. Aquí he recogido, esto ha sido una cosa de estos últimos días, porque apareció una propuesta municipal, que por eso llamo penúltima propuesta. Digo penúltima porque esta es de mayo de 2001, hay otra de abril de 2001, otra de octubre de 2021, 2022, o sea que cada 4 meses sale en prensa una propuesta, y la propuesta parece que es la última, ¿no? En la de propuesta de abril, pues se hablaba de que se contrataba una consultora para solicitar subvenciones autonómicas y estatales. Un mes después resulta que esa consultora es para pedir ayuda europea. Entonces, bueno, da un poco la impresión de que se va a salto de mata. Además dice, el ayuntamiento restaurará Santa Clara con fondos europeos. Vamos a ver, el ayuntamiento solicitará fondos europeos para restaurarlo y luego esperará hasta que se concedan o no se concedan, porque este es un edificio que es difícil de explicar. No es como la muralla de la Macarena, que es muy fácil de explicar. Son 500 metros, pero exactamente igual el primer metro que el último. Ni tampoco esto es pues la fábrica de artillería, que es un edificio del 18, fruto de una idea general y absolutamente reconocible y planteable. Esto es un edificio, como he dicho antes, muy complejo, que en su interior hay un palacio almohade,
un palacio gótico cristiano, un convento renacentista, unas viviendas decimonónicas. O sea, que este es un edificio muy complejo de explicar, de estudiar y de transmitir. En lo que se ve en esto, pues ya se advierten errores de bulto. Por ejemplo, se deja fuera los dormitorios cortados. O sea, eso no se considera que es propiedad de Santa Clara, que no se considera que forma parte del edificio original del convento. ¿Por qué se deja fuera? ¿Es que acaso hay una dependencia o un servicio municipal ajeno a cultura que se quiere instalar ahí y por eso prefiere que se le deje al margen? Es que nos vamos a encontrar que después del Colegio Nacional y el Conservatorio se coloca ahí, por ejemplo, las oficinas de la Hacienda Municipal, que no sería la primera vez. Pues ese es el primer error. El segundo error, se marca una fase y en esa fase se mezclan dos sectores tan distintos y con problemas tan distintos como las viviendas de particulares del 19 y el costado donde está la iglesia del siglo XIV y los restos almohades del siglo XIII. Eso no se puede estudiar con la misma metodología. Son dos elementos completamente distintos, que lo único que están es muy cerca uno de otro, pero es como si estuviera cada uno en un edificio distinto y no tiene sentido incluirlo en la misma fase. Y luego, la siguiente fase, que ya ya te veré, porque esta primera te dice que eso será los años 23, 24 y 25, y para los siguientes ya será posteriormente, y ahí ya se mete lo que es el Palacio de Don Fadrique con los edificios ruinosos del Compás o con los edificios del noviciado que ya hemos indicado que son importantísimos desde el punto de vista arqueológico. Una última indicación que quiero decir es que ya hemos indicado cómo la mayoría de los espacios del convento están muy fragmentados. Quiere decir que hay una serie de actividades que difícilmente podrán tener cabida en el convento sin hacer grandes destrozos y grandes unificaciones. Cuando hablan de los posibles usos que puede tener el convento, la parte que se va a rehabilitar, se habla de Museo de la Ciudad, sede de la Colección Arqueológica Municipal, sede formativa de las universidades de Sevilla, sede de la Cátedra de Economía de la Cultura, sede de encuentros, festivales y congresos relacionados con disciplinas artísticas, sede y matriz de los espacios museísticos municipales de Sevilla. Todo, o sea, ahí va a caber todo. Y eso se está diciendo, me parece a mí, con un absoluto desconocimiento del edificio y de la capacidad que tiene el edificio para albergar determinadas funciones. Cuando ahora veo periódicos, por ejemplo, de 2014, cuando se proyectó la obra que se iba a hacer en lo que se descubrió que era la famosa Cuba, porque en aquel momento no se hablaba de Cuba, se hablaba de la torre sur del Palacio de Don Fadrique, luego se ha visto que era una cuba almohade. Bueno, pues había una relación de uso que se querían colocar y luego, claro, cuando se ha visto lo que hay, nada de lo que estaba previsto se ha podido colocar. Pues, claro, respetar el gran espacio de la cuba, pues realmente no permite ahí colocar ni un laboratorio ni una sala de reuniones. Solamente contemplar lo que es aquello, un trozo de arquitectura. Precisamente consciente de esta dificultad del convento, ya en el año 2002, o sea, inmediatamente después de haber comprado por el ayuntamiento, se redactó un plan director del convento de Santa Clara, en el cual ya entonces, hace 20 años, se definían las distintas fases que debía tener el convento. Y además, algo muy importante, cuáles
de los espacios colindantes con el convento, que eran primitivamente las antiguas huertas del convento, y que ahí vemos que es la zona que está marcada en gris en el dibujo superior izquierdo y en el ángulo superior izquierdo, en la esquina de la calle Becas y con la calle Lumbrera. Pues entonces, precisamente para que sirviera de apoyo a la rehabilitación de Santa Clara, para que sirviera de complemento para albergar aquellas actividades de gran centro cultural que ya entonces se pretendía que no cupiera en las dependencias monacales, pues entonces se expropió la gran nave en la esquina de Becas con Lumbrera, que esa nave es importantísima porque es la que nos permite ver la torre de Don Fadrique de todo el sector de Lumbrera, Becas, Alameda de Hércules, etc. Fíjese el detalle del arquitecto municipal que lo diseñó, cómo dejó que la cubierta a dos aguas de la nave se cortara antes de llegar a la esquina para dejar visible la torre de Don Fadrique, ¿no? El otro espacio que es contiguo a Santa Clara y que debía de integrarse en las actividades del convento es la nave Singer. La nave Singer que está a continuación de la torre, que tiene comunicación directa con los jardines de la torre, que hay una puerta, que solamente hay que abrirla. Es imprescindible que esos dos solares, esos dos espacios, esas dos naves se integren dentro del ICA, se integre dentro de las actividades y dentro del centro cultural que se pretende instalar en Santa Clara. Y esto, pues, básicamente es lo que yo quería hoy comentar para que de alguna forma, pues, pudiéramos hacernos una idea de la complejidad que tiene la rehabilitación de este conjunto, de saber que tenemos que poner en valor todos y cada uno de las fases históricas y de las fases artísticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y cómo esto es una labor que es muy difícil afrontarla diciendo yo encargo a un equipo que ahora viene y va a hacer unas propuestas. Vamos a ver, hay un equipo que lleva 20 años trabajando en el convento. Empezamos a trabajar en el convento un equipo formado por 3 arquitectos y 2 aparejadores. De ese equipo que inició y que redactó la primera fase de seguridad y la segunda fase ya de los espacios singulares, solamente quedan en la gerencia un arquitecto y un aparejador. Y además no están en exclusividad dedicados a Santa Clara, sino que además pues, intervienen en las murallas de la Macarena o intervienen en 4 edificios más. Y ahora lo que pretenden es contratar un equipo exterior que no sabe ni la historia del edificio, que tardará 2 años en conocer algunas cosas, que luego tendrá que hacer una propuesta que estarán absolutamente faltas de fundamento, y mientras vamos dejando pasar años y años y años y el edificio cada vez se está arruinando más progresivamente. Este es, digamos, el mensaje que yo quiero transmitir, que es la preocupación, porque el proceso ruinoso del edificio es continuo y es imparable, y que no podemos estar esperando a que venga alguien de fuera, un equipo maravilloso, venga ahora con las soluciones y lo resuelva. Como poco tardará muchos más años de los que el edificio puede aguantar. Y eso es todo lo que hoy quería transmitir aquí. Muchas gracias.
Bueno, pues una tarde más seguimos desarrollando la programación cultural que hicimos para este mes de mayo, y esta tarde hemos tenido la suerte de contar con don José García Tapial, que indiscutiblemente nos ha embelesado con su exposición, no solo por el caudal de información histórica y artística, sino por su conocimiento adquirido a pie de obra en la restauración de este importantísimo monumento, que de alguna manera ha ido dejando el testimonio de la evolución arquitectónica en nuestra ciudad desde la época de la Reconquista hasta nuestros días. Yo quisiera resaltar, además de lo interesante de la exposición, la amenidad con que el señor García Tapial nos ha hecho partícipe de toda esa narrativa. Yo creo que no hay que resaltar solo la documentación de la persona que pronuncia una conferencia, sino también tener muy en cuenta lo que hoy llamamos los valores de comunicación. Por lo tanto, don José García Tapial hoy nos ha deleitado y le estamos sumamente agradecidos. La casa la tiene abierta y cuando guste puede venir de nuevo a darnos una lección magistral. Nada más, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.